ADN 40 Radio, siempre conmigo. Ricardo Rocha nació en 1947 en la Ciudad de México. Reportero, conductor y columnista, durante más de 4 décadas de trayectoria, el periodista fue una de las voces más reconocidas del gremio en México. Vivió en sus primeros años en el barrio de Tepito, del cual se sentía orgulloso. Me hace muy injusta la estigmatización de que todos los tepiteños necesariamente sean delincuentes. Yo viví en Tepito hasta los 11 años. Tengo recuerdos muy vívidos. Fue una infancia que me marcó para siempre. En 1968 ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de México. Su objetivo era estudiar administración de empresas. Sin embargo, antes de terminar la carrera, decidió dedicarse al periodismo. En ese tiempo estaba de moda administración de empresas y me atrajo, y amigos y todo, y pensé que era una forma de salir de la pobreza y me inscribí en ello, pero la verdad, pues sí, después me ganó la vocación cuando descubrí que había una profesión como la de periodista. Tuvo una intensa carrera en el periodismo mexicano. Fue redactor, reportero, corresponsal de guerra, productor y conductor de varios programas en radio y televisión. En 1977 ganó el Premio Nacional de Periodismo por su trabajo al cumplir la Revolución Sandinista en Nicaragua. Yo estuve 2 meses en la Revolución Sandinista de Nicaragua. Esos meses fueron decisivos en mi carrera porque fue para mí una lección de vida, por supuesto, muy importante. En Televisión Azteca dirigió y condujo los programas Animal Nocturno y Reporte 13. Esta noche, y en exclusiva, fragmentos de las entrevistas que le he realizado a Andrés Manuel López Obrador a lo largo de 22 años. En 1999 fundó la agencia informativa Detrás de la Noticia. También se desempeñó como director del canal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Colaboró en el libro Yo Corresponsal de Guerra y fue autor de Conversaciones para Gente Grande. Descansa en paz el maestro Ricardo Rocha. Un maestro para muchas generaciones. Formó grandes periodistas, muchos colegas, muchos compañeros, muchos reporteros que pues seguimos su carrera, sus historias, sus desavenencias de repente, sus cambios en medios de comunicación. Sin embargo, pues recordar su vida, su trayectoria nos llena de gozo. Nuestro más sentido pésame a nuestro compañero Jorge Armando Rocha y a sus demás hijos. Y queremos en esta espuma de los días donde hablamos siempre de todo aquello que nos mueve. Cuando Andy se va, generalmente pues es triste la partida, es triste el no volver a ver esa persona que apenas estaba trabajando aquí, que apenas lo vimos grabando unos spots de los 30 años de TV Azteca. Sin embargo, nos quedamos con todas aquellas anécdotas, con todas aquellas cosas que tuvimos con Ricardo Rocha. Y para ello, en esto estamos haciendo un especial con gente cercana, gente que en verdad lo conoció, que en verdad platicó, que en verdad vieron las emociones. Y me da mucho gusto saludar a Julieta Lujambio, una mujer muy preparada, que por cierto la queremos aquí en La Espuma de los Días porque tiene unos temas de mujeres, del alma, que la vamos a tener aquí en exclusiva también a Julieta. Y en esta ocasión, Julieta, fueron muchos años de estar con Ricardo. ¿Qué te dejó estos años de estar con él? Muchas gracias, Neira. Pues primero te quiero decir que me sorprendió muchísimo la muerte de Ricardo. A todos. Fue de verdad repentina, a pesar de que tenía un padecimiento, una hepática, que yo no sabía y que muchos no sabíamos, la llevamos como muy en silencio, pero bueno, le sobrevino la muerte. Y fíjate que una de las preguntas recurrentes que Ricardo Rocha hacía al final de sus entrevistas maravillosas, de ese programa icónico en el que yo trabajé con él durante 16 años para Gente Grande, era ¿cómo te gustaría que te recordaran? Y seguro que él se respondió en sus muy adentros muchas veces. Era un hombre con una gran capacidad de introspección, de ver las cosas más allá de lo aparente,
A mí siempre me impactaba muchísimo ese juicio, esa inteligencia, esa habilidad de discernimiento que tenía y que la verdad es que nunca estuvieron peleados con su enorme talento para conservar ese respeto a la dignidad humana. Igual trataba al indígena de la alta montaña de Chiapas que al primer mandatario, aún con la rabia con la que defendía la justicia y la democracia. Y a quienes tuvimos de verdad la enorme fortuna de trabajar con él, de estar cerca de su trabajo, nos deja un gran testimonio. Testimonio de profesionalismo, porque era todo un profesional. Fíjate, todavía el viernes pasado llegó a las 5:30 de la mañana a su trabajo allá en Radio Fórmula. Yo me acuerdo que salía de los programas de en vivo, ustedes lo recuerdan, que era toda la noche, empezaban a las 11 de la noche en el Canal 2, en el Foro B, se hacía de Televisa Chapultepec, y terminaba hasta las 7 de la mañana. Ese programa fue agarrando más y más y más espacio. Primero era de 2 horas, luego fue de 3, luego 4, y luego era bien difícil para él, para todo el equipo, porque de verdad que te la pasabas muy divertido toda la noche, muy movido haciendo el programa, pero era muy difícil para él, porque él seguía su actividad, sus reportajes, su familia, y daban las 7 de la mañana en que acababa el programa, abrían las puertas del foro, eso de que te llegaba así, pum, la luz de repente, y él no se iba a descansar, él seguía trabajando. Entonces nos deja un testimonio grandísimo, no solamente de profesionalismo, sino también de su gran bonomía. A cualquier persona que se le acercaba a Neira, él siempre tenía la mano extendida para ayudar de cualquier manera que lo pidieran. De verdad, ustedes no se imaginan la cantidad de gente que ayudó de 1000 formas. Así es de que sí que lo vamos a extrañar, lo estamos recordando siempre como él quería, como tal vez él se imaginaba que lo íbamos a recordar. Yo deseo de todo corazón que descanse en paz nuestro querido maestro. Él creó, como ustedes saben, un estilo de periodismo combativo, veraz. La verdad es que al mismo tiempo también desarrolló esta otra faceta de un hombre entretenido en sus programas de entrevistas con grupos musicales, con el lanzamiento de muchas estrellas, esta faceta que tenía bohemia, festiva, pícara, sobre todo en este programa que les digo que duraba toda la noche. Así es de que... Julieta, a nivel personal, eso era él, pero algo que tengas o que te acuerdes de su relación personal. Su relación personal, como siempre creyó en mí, así como él había estudiado, me entendía perfecto porque él había estudiado, como bien lo dijeron en la semblanza, administración de empresas, y yo venía de terminar cuando lo conocí, de terminar la carrera de contaduría pública en el ITAM. Y la verdad es que yo ya había pasado por algunos meses y año y un cachito en radio y en Televisa, dentro del grupo Televisa, y yo quería entrar a su programa para gente grande. Y una amiga me dijo, anímate, búscalo, igual con la experiencia que tienes, puedes hacer ya estás preparada para hacer los reportajes, aunque hayas estudiado otra cosa. Y luego me dio, Neira, esa confianza. Incluso yo le dije, Ricardo, no te quiero quedar mal, quiero estudiar periodismo a la vez de que si me das esta oportunidad aquí, dentro de la Dirección de Comunicación Social de Televisa, que era otra área diferente a la de las noticias. Le dije, quiero estudiar periodismo. Y me dijo, no, mejor aplícate aquí en los programas, aquí vas a aprender. Y me pagó como si yo fuera una periodista ya muy especializada. La verdad es que tuvo muchísima confianza en mí, me dio las mejores oportunidades. Tengo muchísimo que agradecerle. Siempre me trató con una dignidad, como decía antes, con un respeto, como que me lanzó desde su imaginación de lo que yo podía ser. Y esa confianza que me dio, no me la dio nadie. Yo tenía 22, 23 años, realmente, pues todavía estaba muy joven y yo quise absorber todo lo que él ya era. Él me llevaba 9 años. La verdad es que todo el mundo dice que nació en 1947, pero no, él nació en 1950. Lo sabía perfecto porque ¿Se quitaba la edad o qué? Porque en no, todos sus archivos... no, al revés.
Al revés, ahora lo pusieron con más edad, pero Ah, no. Él nació en 1950. Él, no. él acababa de cumplir 70, cumplió el 20 de febrero, 73 años. Él nació en 1950, después de lo que dicen que ahorita dijeron que en 1947, no. Era un hombre que se quería mantener joven, eso sí, Sí, era un hombre que siempre se quiso mantener joven, que tenía un poquito de miedo de como de envejecer. Yo trabajé 16 años con él, pero luego pues nos seguimos viendo y sobre todo también a través de los programas, su equipo de detrás de la noticia siguió haciendo, ¿verdad? Él participaba en algunos, pero otros pues los conducían otras personas y sí. siempre me siguieron invitando para las cosas de mujeres y de la lucha social que tengo. Y yo le agradezco también muchísimo a su gran equipo, a su hermano Roberto, a Toño Martínez, a toda la gente que ha participado ahí con él, a sus camarógrafos, a sus editores, a Luis Figueroa, a Toñito, a su gran camarógrafo que se lo llevaba a todos lados, con el que hizo grandes cosas. Yo participé con él en la época en la que esta voz de Ricardo Rocha y este talento para la investigación periodística hizo que se cayeran abajo 4 gobernadores. Así Eh, es. me enseñó muchas cosas del trabajo, pero también de su relación con las demás personas. Siempre fue una persona que se condujo con ética y con esos valores humanos que siempre tuvo. Tuve la enorme suerte de conocer a sus hermanas, a sus padres, que como él dijo, vivían en Tepito, siguieron viviendo mucho tiempo ahí, pero además eran gente de veras de unos valores y de una cohesión como familia increíble. Ayer que estuvimos ahí en la despedida de Ricardo en la funeraria, estaban muchos familiares de él y siempre tan cálidos, tan hermosos, de veras que la familia que formaron eh, es muy valiosa. Muchas gracias, Julieta, y te estaremos buscando para que participes aquí en La Espuma y los Días. Gracias por todo, por todas estas anécdotas y por todo lo que nos platicaste. Es un gusto, Neira. Gracias por invitarme y por recordar a nuestro maestro, Ricardo Rocha Reinaga. Que Dios lo tenga en su gloria. Gracias, que así sea. Claudia, interesante, ¿verdad? Porque es una pérdida sin duda que nos movió a todos, nos sorprendió a todos. Así es, y sin duda un hacedor de periodistas, un caballero de la noticia, ¿no? Efectivamente, mira, con nuestro compañero Jorge Armando Rocha puso un tuit en los primeros minutos que dio a conocer acerca del fallecimiento de su padre, donde pues sí nos conmovió mucho, ¿no? Que decía que Sí. papá, abre tus alas, fuiste bueno, un hombre muy digno con los mejores valores, abriste brecha cuando el sistema lo tenía controlado, dejas gran escuela periodística, ayudaste a todo aquel que se acercó, te vamos a alcanzar, te amo, que Dios te bendiga siempre, con él estás. Yo sé que Jorge Armando es un hombre de fe y le mando aquí, ya tuve la oportunidad de verlo en la funeraria y le mando un abrazo grande. Y esto dijo él justo ahí en la funeraria. Fue un amigo, un maestro y una gran inspiración para todos los que hemos seguido sus pasos en el periodismo. Ricardo Rocha muere a los 76 años de edad y precisamente me encuentro aquí con otro gran amigo y también colega de nosotros, Jorge Armando Rocha, su hijo. Jorge Armando, antes que nada, lo siento mucho. Platícanos cómo está la situación en este momento y cuál es el legado que tu padre deja después de esta gran vida que tuvo. Muchas gracias. Primero, un agradecimiento profundo a toda la familia de TV Azteca, de ADN 40. Muchas gracias por todos sus gestos, por sus abrazos, por su cariño, por su solidaridad. Mi padre pues gana la batalla de la trascendencia, es un hombre que deja un legado impresionante en términos periodísticos. Hay que estudiarlo, hay que entenderlo, hay que ver sus entrevistas. Un gran conversador, pero también un gran analista, un gran periodista de la vieja escuela, que iba a la calle, que recababa testimonios, lo mismo en Chiapas que en Los Ángeles, lo mismo en Europa. Recuerdo que hizo una gran cobertura en su momento de uno de los mundiales y llevaba toda la parte cultural. Un hombre sabio, un hombre muy bien preparado, que siempre habló con mucha argumentación, con mucho fundamento.
si algo supo hacer tu papá además fue vivir. Fue un hombre que vivió como él dibujó su vida y en ese sentido pues estamos un tanto más tranquilos, aunque obviamente la noticia nos cae como balde de agua fría. Él estaba un poco enfermo, pero bueno, pues ahora estamos en esta situación. Él fue un hombre, gran amigo, tenía de amigos a escritores como José Saramago, era gran amigo de Sabina, de Serrat, iban a su casa, cantaban con él, entonces en ese sentido vivió la vida como él quería, ¿no? Siempre poniendo por delante más las experiencias que lo material, ¿no? Es un hombre que fue muy desprendido y ayudó a mucha gente. Ahora mucha gente que no conocía me dicen, oye, yo trabajé con tu papá, en su momento tuve un problema personal, de salud o lo que fuera, y me cambió la vida, me ayudó con el hospital, y era un hombre bueno, ¿no? Además muy querido, hemos visto muchísimas muestras de cariño, incluso del presidente de la República, de todas las personas que apoyó, de todos los periodistas que fueron también pues parte de su escuela. En su momento fue cercano al hoy presidente López Obrador, pero lo mismo el presidente da un mensaje que varios artistas que la verdad es que les dio la oportunidad en Televisa, en los tiempos en donde la televisión era mucho más cerrada y era mucho más arriesgado llevar a una banda alternativa que solo se escuchaba, por ejemplo, en Tepito, pero él la puso en televisión y son varios artistas también que le deben, escritores. Es un hombre también que hay que considerarlo así, como el de la inclusión, el de la apertura, el que sí le tocó remar contra la corriente y con eso también nos quedamos, ¿no? Con ese gran legado. Así lo recordaremos. Jorge Armando, te mandamos un abrazo fuerte y solidario. Muchas gracias, abrazo a todos, a mi estimado Luciano, a toda la familia de TV Azteca, de ADN 40, y ya saben que los quiero mucho y aquí estamos. Muchas gracias. Al contrario, Jorge Armando, muchas gracias. Muchas gracias. Abrazo nuevamente a nuestro amigo, colega y compañero de aquí de ADN, Jorge Armando Rocha, y gracias a nuestro querido Hugo Vela, que siempre está ahí en la noticia, y hablaba de que era gran entrevistador. ¿Tú recuerdas una entrevista? Así es, y bueno, personalmente cuando le estudiaba la carrera era sin duda referencia escuchar a Ricardo Rocha. Desvelarnos, ¿no? Y bueno, o sea, entrevistas a infinidad de personajes, tanto de nuestro país como a nivel internacional, el escritor Mario Vargas Llosa, los Bee Gees, Elton John, la Madre Teresa de Calcuta, y bueno, figuras de la cultura mexicana como Cantinflas, José José, Juan Gabriel, Mauricio Garcés, El Santo, y bueno, sin duda, la doña María Félix, que de hecho fue la última entrevista que la doña otorgó en televisión, fue justamente a Ricardo Rocha. Y de ahí 17 horas de grabación de esa entrevista, el set se mandó a hacer específicamente para la doña, y de ahí salieron frases que ahora recordamos de la doña, ¿no? Como ella decía, no tengo mal carácter, pero tengo carácter, ¿no? Y también, se la robó. Y así es. Y también le comentaba al señor Ricardo Rocha la diferencia entre ser bonita y ser guapa, ¿no? Y el señor le decía, pero María, a ver, ¿cuál es la diferencia, no? Y María dice, hay una diferencia entre ser bonita y ser guapa. Bonita puede ser cualquiera, pero guapa es la que camina bien, cultivada, inteligente y que tiene buenos modales. Muy bien. Sin duda una de las entrevistas más emblemáticas. Y hablando de entrevistas, había una pareja que era Rocha y Sarmiento. Sí. Un programa que se transmitió aquí, y entonces pues pasaron muchos temas, vivieron muchas anécdotas, y justo nuestro querido compañero Sergio Sarmiento nos habla acerca de Ricardo Rocha.
Trabajar con Ricardo Rocha era vivir en un mundo siempre lleno de anécdotas, de circunstancias que lo hacían a uno sonreír a la vida. Recuerdo, por ejemplo, que Ricardo era muy bohemio, le gustaba la bohemia, le gustaba sentarse con los amigos en un bar a tomar algunas copas y cantar con alguien en el piano. Lo pudo hacer muy bien porque de hecho vivió con Armando Manzanero durante varios años y la amistad con él prevaleció, de manera que pues con frecuencia hacía eso, tener bohemias con personajes como Armando Manzanero. Yo no soy de bohemias, pero lo que yo hice para agradecerle por haberme invitado a alguna bohemia fue llevarlo al Mamarrumba a bailar salsa. Y efectivamente llegamos ahí, incluso hicimos 2 programas en el Mamarrumba, pues para mostrar cómo nos podíamos divertir bailando salsa. Y Ricardo siempre se asombraba. ¿Cómo es posible que bailes así salsa? Este es un secreto que nadie conoce. Bueno, pues yo no sé si nadie lo conocía, pero encontramos que a los dos nos gustaba la música popular, pero a él la bohemia en el piano y a mí la salsa. Y bueno, ahí las palabras de nuestro compañero Sergio Sarmiento con esta parte de la bohemia. Y hablando de bohemia, nos vamos a hacer un enlace con Jorge Muñiz, a quien admiramos mucho y que sabemos por los tweets que él estuvo poniendo al enterarse del fallecimiento de Ricardo Rocha. Pues decir que no se fue cualquiera, Jorge. Hola, Jorge, ¿nos escuchas? Bueno, buenas tardes. ¿Con quién estoy al aire? Perdónenme. Primero, Moncayo. saludo con mucho respeto y cariño. ¿Cómo estás? Te saluda Neira Moncayo aquí en La Espuma de los Días de ADN 40 y recordando a Ricardo. Los escucho un poquito lejos, pero me da muchísimo gusto primero saludarles y agradecerles la oportunidad de poder comentar con el cariño y el agradecimiento permanente para Ricardo Rocha, porque me gustaría, si me permiten, un minutito nada más, separar primero al amigo, a quien tuve el gusto de ser su amigo muy cercano y compartir momentos increíbles de muchas risas y de mucho aprendizaje, al profesional que es y que será siempre reconocido Ricardo como conductor, como periodista, ¿Perdón? Sí, aquí te escuchamos, Jorge. Te estamos escuchando atentamente. Sí, yo creo que el lugar que debe de ocupar en la memoria de los artistas, me voy a referir en la parte musical, es un lugar muy importante porque cuando él aparece en los 80s, ofrece a muchos que empezábamos la oportunidad de aparecer primero en Para Gente Grande, que era un espacio donde los que no había alguien que se atreviera a subirnos a una entrevista o una canción en el canal más importante en ese momento de Televisa, Ricardo nos abrió la puerta a muchos y después nos siguió apoyando con el programa de En Vivo y con todo lo que él estuvo creciendo como conductor. Tenía la dualidad del hombre inteligente, de que podría hablar de ópera, y el siguiente artista podía ser la Sonora Santanera, y lo ponía en el lugar preponderante por su capacidad y por su amor a la música. Creo que es un ejemplo de que los conductores, los presentadores, no están peleados con la inteligencia y con la cultura, porque en estos momentos, entre más hagan reír y entre más simpáticos sean, parece que son la clave del éxito. Ricardo tenía esa dualidad de poder ser el hombre más sencillo por su origen y a la vez el hombre más preparado por todos los años que disfrutó de la cultura y que conoció y disfrutó. Entonces, yo le pondría un lugar especial como conductor, como presentador, en la parte que a mí me tocó conocerle, con una mención muy, muy especial, muy grande. Y a nivel personal, Jorge, ¿qué anécdota tienes? Porque seguramente cantaron juntos, seguramente convivieron, se abrazaron, se platicaron, pues muchas cosas que se van haciendo en esta parte de ser amigos. Sí, me dio la oportunidad de ser mi amigo porque yo era muy chismoso, como sigo siendo,
con los personajes que yo admiraba, me acerqué muchas veces a pedir un consejo, tratar de seguir en el camino de la fiesta en las noches de bohemia de mi papá, y él realmente la amistad la tenía muy cercana con mi papá, pero aunque había una diferencia de edad, me permitió pues seguirlo a muchos lugares y compartir en la música, y creo que de eso pues para mí es inolvidable, porque yo me sentía muy protegido al tener no solamente al personaje que yo admiraba, sino a mi amigo. Fue mi padrino de bodas, tuve la fortuna de tener una amistad muy cercana que le agradezco a la vida de haberlo conocido, y sí creo que es un personaje que influyó mucho en mi vida como amigo y como compañero. Para antes de despedirnos, ¿cuál era la canción que más te pedía? Ricardo era muy disfrutaba mucho la música, disfrutaba mucho la bohemia, porque le gustaba, aunque no cantaba bien, era muy desafinadón, pero era muy divertido, y sus historias, podía platicarte de tango y era un conocedor del tango, podía platicarte de los escritores con los que él convivía, muy importantes y muy destacados, pero entraba en un juego de poder traducir a los que no tenemos la cultura que él tenía, para hacer muy agradable su plática y su noche en mi casa. Muchas veces estuvo cantando con nosotros. Pero no había un grupo especial de personajes que yo recuerdo estar cerca de ellos, amigos de mi papá, que me permitían estar ahí yo cantándoles, ¿no? Claro, no había una canción muy especial, era toda la música. Gracias, Jorge, de verdad, te apreciamos mucho esta comunicación. Yo les agradezco que me permitas primero saludar a su audiencia, que es muy grande, y saludarles con todo respeto y cariño. Y un abrazo para ustedes. Un abrazo para ti, Jorge. Jorge Muñiz, gran cantante. Y bueno, pues seguimos recordando a este maestro del periodismo, de la bohemia, ¿no? Qué bien que la gente te recuerde de esa manera, ¿no crees? Así es, y justamente una personalidad como Ricardo Rocha pues debe tener un lugar muy importante. Y fíjate que Ricardo Rocha tiene un busto en el Parque de los Periodistas Ilustres, también conocido con cariño como La Selvita. Está ubicado aquí en la alcaldía de la Venustiano Carranza. La develación del busto se realizó el 2 de mayo de 2009, una obra del escultor Pedro Ramírez, y bueno, pues con él el objetivo es reconocer la trayectoria profesional de Ricardo Rocha. Y otros que están reconociendo toda esta trayectoria pues son nuestros compañeros aquí en ADN 40, y escuchemos a una de estas periodistas de todo personal, Viviana Belsazo. Bueno, tuve la suerte de conocer a Ricardo Rocha desde que era muy chiquita y era mi ídolo cuando veía estos programas que tenía, sobre todo el viernes en la noche nocturno, que duraba horas, en donde podía bien entrevistar a un presidente o platicar con un artista, con un cantante de la talla de Joaquín Sabina, o también podía incluso platicar con escritores de primer nivel. Ricardo Rocha fue un hombre polifacético, un hombre que pudo combinar la política con el espectáculo, un hombre que supo hacerla muy bien, un hombre que supo ser muy generoso con la gente con la que trabajó, ayudó a muchísima gente a formarse en este negocio, incluso a ti, mi querida Neira, pero vemos a gente como Loret de Mola, como Paola Rojas, como Adela Micha, toda una generación fue formada por Ricardo Rocha, por supuesto, Jorge Armando Rocha, su hijo, y muchos más. Yo, en lo personal, le agradezco muchísimo a Ricardo, porque cuando hice esta entrevista muy personal, él, con la generosidad que lo caracterizaba, en ese momento saqué mi libro con todas las entrevistas y me dijo: Viviana, te voy a apoyar y tenemos que darle una gran promoción. El propio Ricardo Rocha se sentó conmigo, hicimos una lista con todas las personas en donde tendría yo que ir a presentar mi libro, y él personalmente me ayudó con cada una de esas entrevistas. Después hicimos una presentación y con todo el cariño preparó un discurso, llegó perfectamente bien estructurado, y bueno, lo leyó ante toda la gente que me acompañó ese día. Por supuesto, esto queda en mi corazón para siempre, y mi gratitud eterna con Ricardo Rocha. Vuela alto, amigo. Todavía te vi el jueves pasado que estábamos grabando los promos, cuando me dijeron: ahí está Ricardo Rocha, lo vemos un poco mal, y corrí a abrazarte. Te quiero mucho, mucho.
nos vas a dejar un espacio enorme, un gran vacío. Y bueno, Neira, platícanos tú, también tu experiencia con Ricardo Rocha, que es muy grata. Y una persona, gracias a Vivi Belsazo, y una persona muy, muy querida para mí es Edith Gómez, quien trabajó y fue formada justo por Ricardo Rocha. Ella, periodista de Detrás de la Noticia, y hoy está en algunas áreas de comunicación. Con Jorge. Y vamos con, ahora gracias a nuestra compañera y amiga Edith Gómez, vamos con nuestro amigo Jorge Fernández Menéndez. Conocí a Ricardo Rocha hace muchos años, me lo presentó otro queridísimo amigo que es Joaquín López Dóriga, y desde entonces establecimos una muy buena amistad con Ricardo Rocha. Nunca trabajamos juntos, mano a mano, porque estuvo muchos años en otra empresa, aquí tampoco nos tocó, pero conozco la calidad humana, la calidad profesional, la calidad de Ricardo como amigo. Hay pocos periodistas que puedan haber abarcado todo lo que abarcó Ricardo, desde la música, el teatro, la composición, el mundo del espectáculo, la política de más alto nivel, las investigaciones especiales. Es un periodista extraordinario que marcó una época, que se fue muy prematuramente. Ricardo lo define el final. Los finales son los que nos definen. Ricardo falleció, murió trabajando hasta el último día. Ese mismo día, unas horas después, después de que falleció, hubiera tenido que estar en una mesa cubriendo las elecciones, comentando las elecciones. Ese era Ricardo Rocha, un personaje excepcional en el mundo periodístico nacional. Y bueno, también pedimos que nos diera un comentario José Antonio Martínez, productor de Reporte ADN 40, que apenas el miércoles pasado tuvo una entrevista con el director de la Universidad de la Libertad. Fue la última entrevista que salió al aire. Seguramente no sé si tuvo grabadas más, pero es la última que vimos al aire, y aquí su productor nos habla acerca de Ricardo. La espuma de los días, qué buen título. La espuma de los días es lo que Ricardo Rocha sacaba día a día de su profesión como periodista. Yo trabajé con él durante 50 años llevando la producción de muchos de sus programas, y créanlo que día a día este periodista se dedicó a su profesión plenamente y con un sentido social, como ustedes lo conocen, un sentido de buscar la verdad, de ver al pueblo de pie, al hombre de la calle, buscar en la calle la verdad. Como persona, les digo, un ser humano como todos lo somos, con altas y bajas, pero finalmente un ser humano generoso. ¿Y qué puedo decir de su profesión, que ustedes la conocen? Muchas gracias. Ahí los 50 años.
Imagínate, toda una vida. También estuvo Ricardo Rocha, ya oíamos a Julieta que apenas hace unos días a las 5:30 de la mañana estaba ahí en Radio Fórmula, y una reportera muy querida, una amiga muy linda, Sara Pablo, que está todos los días ahí en las mañaneras y que tiene mucha trayectoria, también nos manda un comentario para La Espuma y los Días. En estos días se ha hablado mucho de la trayectoria periodística de Ricardo Rocha, el señor Rocha, como le llamaban sus colaboradores más cercanos. Ahora yo quiero referirme a su aspecto personal, cómo nos trataba a los reporteros, y es que llamaba la atención que cuando uno pasaba una nota en vivo en su noticiero, que era muy temprano, a las 5:30 de la mañana, pues antes que otra cosa Ricardo Rocha nos hacía un reconocimiento, ya sea porque habíamos estado toda la noche despiertos cubriendo algo, en el caso por ejemplo de la Cámara de Diputados, o bien porque había que estar muy temprano en un lugar. Es decir, él pues se preocupaba, tenía ese detalle con los reporteros de reconocernos el esfuerzo, no solamente pues físico, sino también profesional, de llegar muy temprano a los eventos, o de haber tenido que tener un desgaste físico. Yo en particular tengo una anécdota cuando en el 2012 llegué a cubrir al entonces candidato Andrés Manuel López Obrador. Yo no lo conocía. Tiempo después me enteré que fue el propio Ricardo Rocha quien en una oportunidad habló con él y le dijo pues que yo era una buena reportera, que era muy profesional en mi trabajo, y bueno, pues fue así como hubo un mayor acercamiento quizá con el entonces candidato presidencial. El señor Rocha, como lo llamaban, pues no tenía por qué haber dicho eso, pudo no haber dicho nada, sin embargo pues habló bien de mí, un poco a modo de recomendación. Ese era Ricardo Rocha. Gracias a Sara Pablo, y bueno, pues sí, fue un gran maestro, fue rector de la universidad donde estudié, y me hizo ahí mi primer regaño. Lo estaba entrevistando, tenía yo mis apuntitos aquí, y me agarró la mano y me dijo: no leas. Para hacer una buena entrevista tienes que escuchar a la persona que está al lado. Está bien que hagas tus notas, está bien que estudies, está bien que las veas, pero lo principal tienes que escuchar. Y después, ya cuando nos encontramos como colegas, yo le recordaba y me decía: ya, supéralo. Pero bueno, muchas gracias, Claudia. Muchas gracias. Y esta fue nuestra forma de homenajear aquí en La Espuma de los Días a Ricardo Rocha. Muchas gracias.